Buenas tardes a todas y a todos los que se van conectando. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión con un gran maestro y Casa CAE de Conciencia y Artes Escénicas. Y bueno, soy Saúl Carro, egresado del diplomado en Arte Terapia y pues un gusto y un privilegio poder compartir este tiempo, esta charla con Víctor Muñoz. Y antes de presentarte, Víctor, de manera formal, quisiera pues compartir mi experiencia contigo, ¿no? Yo te conocí oí hablar de ti en un taller que tomé de sentimientos con Miriam Muñoz, en donde hablaron de la Matea y bueno, pues del apellido Muñoz Polit, y yo me puse a buscar y te encontré, ¿no? Con la musicoterapia, y ese fue mi primer acercamiento contigo, pero después tuve los módulos en el diplomado de arte terapia y tu trabajo, que además es muy humano, es muy cálido, es muy profundo, me inspiró más. Así es que me puse a investigar tu trabajo, tus líneas, tus referentes, y cuando comprendí de dónde salía esto que hacías, todavía me maravilló más tu trabajo. Entonces, pues es un gusto estar contigo, Víctor, estar compartiendo este momento contigo. Y bueno, pues Víctor Muñoz es fundador del Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista, es autor del libro Musicoterapia Humanista y bueno, creador del modelo de musicoterapia humanista. Y bueno, Víctor, pues bienvenido a esta charla. ¿Cómo estás? Perdón, con mucho gusto de verte, saludarte, bueno, pues agradecido con el CAE porque me hagan esta invitación y pues con mucho gusto de poder compartir lo que quieran escuchar, lo que quieran eh, saber el auditorio y también saludo de una vez a todos los que están por aquí o van a estar o lo van a ver. Pues bien, a mí me gustaría, traigo unas ideas que me gustaría compartir y que nos compartieras, Víctor. Y lo primero es que para quien hemos tenido la oportunidad de conocer tu trabajo, vemos un poco la superficie en el sentido de, pues, esta capacidad que tienes para escuchar al otro, la empatía con la que acompañas a los demás, además el uso de la música como un recurso para acompañar al otro, pero creo que desconocemos, o sea, como vemos la superficie, pero desconocemos lo que hay atrás, ¿no? Y leyendo un poco de ti y de cuáles fueron tus referentes, pues sé que fuiste alumno de John Pierracos. Y bueno, pues me gustaría un poco que nos contaras cuál ha sido tu aprendizaje con él y cómo estos aprendizajes han nutrido a la musicoterapia humanista, Víctor. Sí, pues mira, si doy como un contexto general de lo que es la musicoterapia humanista y entendiendo que John fue uno de mis mayores, bueno, yo tengo dos grandes maestros psicoterapeutas, por decirlo así. Uno es John Pirracos y el otro es Krishnananda, ¿no? Y los dos formaron parte de lo que yo comencé a hacer de musicoterapia. Quiero decir que toda mi creación viene de un niño vulnerable bueno, que fue así mi infancia, fue una infancia vulnerable, la música siempre estuvo conmigo al lado. Estudié medicina, pero realmente nunca me sentí como parte de la medicina, al menos la que yo conocí. Me parecía que los médicos eran muy obtusos, eran muy como en el ego, y no quiero decir que así sean todos, pero algunos, o al menos mis maestros, así fueron. Y comencé desarrollo humano, yo comencé a hacer la maestría en desarrollo humano, pero siempre pensaba la música tiene que entrar en algún lado, la música puede potenciar los trabajos. Y entonces tuve la suerte de conocer a Carl Rogers físicamente, tuve la suerte de estar en uno de sus grupos y pues me impactó muchísimo, ¿no? Su trabajo con esta suavidad y profundidad, esta capacidad empática que él tenía y pues esto dio como un giro en mi vida, me salí de la medicina, comencé la maestría y ahí comenzó todo, ¿no? Oye, Víctor, entonces
me regreso porque, claro, con Carl Rogers me imagino aprendes todo el enfoque centrado en la persona y estas actitudes del terapeuta, ¿no? Que, bueno, desde donde yo sé es autenticidad, consideración positiva incondicional, empatía. Con él aprendes esto. Con él aprendo esto, sí. Y sí, deja una huella, no solo como profesionista, sino como persona que yo dije, ¿qué estaba yo haciendo en otros lugares? Porque por primera vez yo me sentía tratado como ser humano, me sentía tratado con respeto, aceptado con lo que yo era. Y esto me pegó muy fuerte, ¿no? Al grado de que me voy a hacer la maestría en desarrollo humano y haciendo la maestría yo decía, es que aquí falta la música, el poder de la música. Yo estudié música desde niño, yo tocaba el piano a mis 9 añitos, eh, tuve la oportunidad de ser el creador de una revista que transformó a muchos músicos. Yo soy el creador de la revista Guitarra Fácil y Mm, eso también me abrió con puertas, etcétera. Pero regresando a lo terapéutico, eh, saliendo de la maestría me voy a estudiar gestal con Miriam Muñoz, que es mi hermana, dicho sea de paso. Y todo esto que iba yo avanzando, yo lo iba como integrando a una idea que tenía yo en la cabeza del uso de la música, ¿no? Y decía, ¿cómo es que estar en el aquí y en el ahora, responsabilizar a las personas, ser consciente, cómo todo esto puedo usarlo con la música? Y además, todos los recursos que aprendí en la maestría de las actividades, bueno, todo lo que era la verbalización, como las técnicas verbales, tanto del desarrollo humano como de la gestal. Y después me topo en un Congreso Mundial de Terapias Corporales en México, en Huastepec. Me topo con John Pierracos y me impacta, este hombre me impacta, ¿no? La capacidad de él de mirar a la persona, te tomaba de la mano y decía cómo era tu infancia, etcétera. Y el trabajo que él hizo en mí, en potenciar mi fuerza, en potenciar como, eh, digamos que mi valentía, pues me cambió la vida a tal grado que también me quedo con él trabajando 6 años como alumno y luego me elige él para ser su cofacilitador ujú. hasta que él muere, ¿no? Entonces yo de él aprendo que hay un ser humano con capacidades hermosas, pero que también hay una parte que él le llama el ser inferior, Mm, donde está nuestra capacidad destructiva, ¿no? ujú. Y en esta capacidad destructiva empecé a entender por qué yo era destructivo y por qué miraba yo algunas posturas mundiales destructivas, ¿no? Por qué sucedían estas cosas y por qué en la terapia yo miraba a mis pacientes como en una especie de autodestrucción y destrucción de otros. Con su modelo también incluía la máscara, ¿no? En donde yo me veía y veía también a muchas personas. Entonces incluyo todo esto a la musicoterapia. Y entonces empiezo a darme cuenta que habían obras musicales que trabajaban para el ser inferior, otras obras que trabajaban para el core, que era la esencia, y así voy integrando. Y Claro, o después, sea, los tres niveles es la máscara, el ser inferior ajá, y el ser superior, ¿no? Y es el modelo que tú integras a la musicoterapia humanista, ¿no? Y luego le agregas, ¿no? Como una música para cada una de estas capas. exacto. Música y ejercicios que había que trabajar tanto con el cuerpo como con la verbalización, porque nuestro modelo es importante que lo sepan. Ujú, Ahora que estamos saliendo al mundo y que me doy cuenta de los diferentes modelos que hay de musicoterapia, nuestro modelo es un modelo único porque es un modelo de psicoterapia musical, ¿no? Y hay otros modelos que están más centrados en la educación, centrados en la clínica patológica, centrados en otras áreas que son lindas, pero que mi modelo no es ese, mi modelo es más una psicoterapia musical, ¿no? Y entonces, pues tengo la suerte, yo estaba en un proceso de divorcio y me iba a ir a la India y me dice una amiga, no, ve y busca a Krishnananda, los busqué, me fui una semana, me quedé dos y empiezo a integrar el modelo de ellos, porque el modelo de ellos incluye en una parte fundamental que es el ser vulnerable,
la parte más vulnerable, ¿no? Esto no lo veía yo claramente en el modelo de Pierracos, como tampoco veía yo claramente en el modelo de Krishnananda el manejo energético de la rabia, del enojo que tiene, eh, o que tiene el modelo de la core energética. Entonces integro esto y le llamo los cuatro seres, que tú ya lo conoces. Entonces el modelo de personalidad que tenemos en la musicoterapia humanista, pues son los cuatro seres, ¿verdad? Y de esta forma empiezo a construir digamos, la base teórica, filosófica de la musicoterapia humanista. Y claro, con Krishnananda lo que me imagino que tocas, porque él habla mucho del miedo, ¿no? Y de esta parte del shock y de la vergüenza en el trabajo, en los trabajos personales, ¿no? Y me imagino que también lo incluyes en la musicoterapia. Sí, y es que esa parte, digamos, si la trabajamos con John Pierracos, la trabajamos de una manera, pero no de la forma en que yo vi trabajar a Krishnananda y le aprendí, ¿no? Y era trabajar con la herida. Hay tres heridas básicas para él, que son el shock, el abandono y la vergüenza. Y estas tres heridas realmente se trabajan a profundidad y de manera muy suave, Ujú, porque desde su punto de vista y también del mío, cuando trabajamos la herida y la trabajamos de manera muy intensa o sobrepasamos incluso como la energía de nuestro paciente, eh, estamos retraumatizando la herida. Entonces hubo que hacer una serie una creación metodológica en la musicoterapia para trabajar profundamente la herida, con música profunda, pero que nos llevara como a esos lugares sin traumatizar a la persona, ¿no? Sin ese es, retraumatizar. que esta es la suavidad que yo valoro en tu trabajo, ¿no? La suavidad, la dulzura, como ir profundo, pero también con mucho cuidado. Y yo por eso quería empezar con estos referentes, Víctor, porque a veces cuando escuchamos, a mí me ha pasado, ¿no? Con consultantes o con compañeros a quienes invito a la musicoterapia, me dicen, pero a ver, en la musicoterapia que voy a aprender a tocar un instrumento, y es como es una concepción errónea de la musicoterapia, porque con esto que dices, ¿no? La musicoterapia no solamente es la relación con el instrumento, con una pieza musical, sino con poder llegar a estas heridas, como hablas, ¿no? La vergüenza, el shock, el abandono, que, bueno, pues ahí quien nos esté escuchando, quien nos está viendo, haga una reflexión de cómo estas heridas las vive, cómo está relacionado con estas heridas y que este trabajo que me parece que es tan potente, porque tú lo has dicho hace un momento, ¿no? La música potencializa los sentimientos y bueno, pues está fundamentado con esto que nos compartes ahora. Sí, fíjate, al inicio de bueno, tengo más o menos 35 años trabajando con personas, pero hubo un tiempo en que me impactaban como los shows, ¿no? Y yo me volví como también intentando hacer trabajos impactantes, ¿no? Y debo Claro, decir que porque el show viene del core, del trabajo psicocorporal. no solo del trabajo, yo creo que parte también como de mi carácter histriónico y como artista, pues yo también me dediqué mucho tiempo a cantar y todo esto. Y mi gana era como dejar una huella en las personas, pero me di cuenta que esto venía de mi ego, ¿verdad? Era como que me aplaudieran prácticamente. Y fui soltando esa parte y me fui dando cuenta que los verdaderos trabajos no requieren ningún tipo de show. Ujú. Estamos como trabajando profundamente y algo que debo decirte y debo decirle al auditorio es que mi trabajo se centra en la relación con el otro. Ya no creo en técnicas, Saúl. Ujú. Las técnicas nos ayudan, pero lo que creo yo fundamentalmente es en actitudes. Y nosotros hablamos en musicoterapia, bueno, tomamos las actitudes del humanismo, que son la aceptación, la congruencia, la empatía, eh, la ayuda de la conciencia, incrementar la conciencia de nuestro paciente y
me falta uno, la responsabilización. Eso es lo que ayuda y lo tomamos del humanismo. Pero en la musicoterapia tenemos eh, actitudes que hemos desarrollado, ¿no? Una es el riesgo responsable, como yo arriesgarme como terapeuta y facilitar que el otro se arriesgue, ¿sí? Como soy medio tonto para acordarme, aquí las tengo anotadas, dame un segundo. Aprovecho, Víctor, para mandar saludos a quien nos está viendo. A Levi Sí, Guerrero, dice que le encanta el tema. También, bueno, nos manda saludos desde Colombia. A Karina Donantueno, te manda saludos. A Giovanni Cante también te manda saludos y les gusta mucho que estés aquí platicando de todo esto, Víctor. sí, pues mira, si quieres, si puedo compartir una transparencia, Sí, ok, lo voy a hacer, un segundito, bueno, y para aguántame. quien se va agregando, pues estamos con Víctor Muñoz. Él es el creador de la musicoterapia humanista. Y bueno, cuéntanos, Víctor. Creo que ya están viendo, ¿verdad? Sí. Bueno, para que exista un modelo de terapia, se necesitan estos seis como elementos para que exista un modelo. Una visión del ser humano, que ya hablamos que es humanista, mi visión es Ujú, la visión del modelo. Una teoría y filosofía, en nuestro caso, pues el humanismo y existencialismo. Y la teoría de los cuatro seres, que es lo que acabo de decir ujú, hace un rato. Las actitudes, habilidades que ya hablamos de las que tomamos del humanismo, pero las que desarrollamos en la musicoterapia humanista, la empatía total, es decir, empatizar, no solo a ver, siempre me cuestionaba, yo decía, ¿cómo podemos entender el dolor humano que está enfrente si lo estoy entendiendo desde mi cabeza? Necesito abrir mi corazón, necesito como abrir mi corazón para empatizar desde mi corazón. Y entonces tomamos hacemos esta empatía total. Empatizo mente con mente, corazón con corazón, cuerpo con cuerpo, energía espiritual con energía espiritual, ¿no? El riesgo responsable, lo que estaba yo diciendo es, yo como persona, como ser humano, tengo que seguir creciendo como terapeuta para ser un mejor terapeuta. Y tengo que tomar riesgos. Yo siempre digo que si no tomamos riesgos, no hay crecimiento o tardamos mucho tiempo en llegar. La comodidad es como lo que más va en contra de nuestro crecimiento. Y también tomarnos riesgos en la terapia, porque así como en el arteterapia que pues tú ya cursaste y todo esto, requiere de una creación. Y aquí requerimos una co-creación musical que requiere de riesgos, ¿verdad? Estar en la verdad, decir yo soy quien soy y no tengo otra forma más que lo que soy. Y eso ser como congruente, ser honesto, ser transparente con mi paciente. Y en eso se fundamenta mucho mi trabajo. Y en esto creo yo que se fundamenta mucho la transformación del otro, ¿no? Tendencia hacia la espiritualidad, no hablando como religión, sino yo creo en el ser humano. Como, esa es como mi visión espiritual. Creo en sus capacidades, creo en sus potenciales, creo en sus experiencias espirituales, porque con la música llega, toca la herida y de pronto estamos ya en un lugar expansivo, más espiritual, ¿no? Y finalmente, la última que hemos integrado a nuestro trabajo, que es el estado compasivo hacia el otro. El estado compasivo va más allá de la empatía, porque es una intención amorosa, compasiva, de que el otro salga de su sufrimiento, ujú. que le ayudamos a encontrar una resiliencia, ¿no? Que le demos recursos para salir. Y esto es algo que tomamos, por supuesto, del budismo, y es algo que últimamente, al menos a mí, me da muchísimo, bueno, me da muchísimo gusto usarlo y ya es muy efectivo hacerlo. Y bueno, hablamos de la metodología, que son, si quieres luego las podemos decir, Sí. metodología de 7 pasos,
Las técnicas pues son la entrevista humanista, el trabajo con la música pregrabada, o sea, lo que yo voy a usar de música que tengo mía y de mi paciente, ¿no? El trabajo con los sentimientos, hay muchas técnicas donde trabajamos con la matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. El trabajo con la voz, muy potente, sobre todo trabajar el miedo y enojo con la voz es muy potente. El trabajo con los instrumentos musicales, hay muchas técnicas. El trabajo psicocorporal, que es lo que hace como diferente este modelo de otros. Y el trabajo con el ámbito transpersonal. Y ya finalizo diciendo, todo esto lo hemos venido evaluando desde hace muchos años, Saúl. Ha sido un proceso digamos que un proceso fenomenológico de investigación fenomenológica que nos ha permitido encontrar en dónde nos equivocamos, que nos equivocamos muchas veces, y en dónde acertamos. Entonces, básicamente ese sería el modelo de la musicoterapia humanista. Es en donde yo digo que no es solamente ir a entrar en contacto con un instrumento o con una No, pieza musical, o sea, tiene todo un fundamento y tiene todo un bagaje que permite hacer trabajos tan profundos como los que hemos experimentado contigo y tan sanadores como lo hemos mirado. Y a mí, cuando me pones este modelo, pienso en la metodología, porque sé que es una metodología que tú también fuiste construyendo poco a poco, que tiene todo como unos pasos para acompañar al otro, ¿no? Y ahí es en donde se incluye la música y que se nutren también de estas técnicas que nos propones en esta presentación. Y lo que a mí más me llamó la atención de tu trabajo es el trabajo, bueno, con el cuerpo, porque eres terapeuta psicocorporal, también yo estudié terapia psicocorporal, pero el trabajo con la voz y algo que me dijiste, ¿no? Que se me quedó muy grabado, dale sonido a tu miedo. Y justo, ¿no? Como utilizar la voz, darle un sonido a la emoción o al sentimiento, nos coloca en otro nivel de trabajo que, como tú muchas veces has dicho, ¿no? No es solamente un trabajo verbal, sino es un trabajo también preverbal, ¿no? Te escuchaba el otro día como diciendo que la música es preverbal, ¿no? Y eso hace que penetre, como tú dices, ¿no? Que entre por la puerta de atrás, me parece. sí, hay quizá mencionar algo que decía uno de los transpersonales que a mí me gusta mucho citar y que además era psiquiatra, Stanislav Grof, el creador de la respiración holotrópica. Y yo le aprendí a él algo muy importante, que es, él llamaba COEX, que es un sistema de experiencia condensada. Ese sistema de experiencia condensada lo hemos guardado en nuestro interior, en nuestro inconsciente. Ahí guardamos sentimientos, recuerdos, ahí están las experiencias que no queremos volver a vivir, como puede ser un abuso. Y ahí están. Y de pronto la música entra como a ese coex, entra la música porque la verbalización no entra. Y ahí es donde yo digo, cada vez creo más las terapias no verbales, menos en las terapias verbales, porque en el caso, por ejemplo, en la musicoterapia, cuando entra la obra musical a ese coex, entonces de pronto se abren experiencias que tú ni siquiera hubieses imaginado. Emergen recuerdos, emergen emociones, emergen eh, imágenes que no estás tú pensando, vienen de tu inconsciente, ¿no? Y entonces tienes elementos para trabajar de forma que la verbalización no lo tienes. Uno va a terapia verbal a verbalizar lo que uno es consciente. Y a veces lo que ya tiene uno, ¿no? Aquí esto es lo que le voy a decir, esto es lo que me va a contestar y hay todo este rollo mental que, que, que no, o sea, se queda en un nivel, ¿no? Sí. Y en cambio la música o algunos trabajos no verbales, como puede ser también el trabajo corporal, entra a las memorias profundas, a lo que yo acabo de decir como COEX, y nos abre la conciencia, ¿no? Y de pronto estamos con unas imágenes que decimos de dónde viene, qué pasó, tengo que seguirlas procesando, tengo que seguir trabajando, pero que de alguna manera constituyen un avance en el crecimiento.
Esto sucede muy a menudo cuando se hacen viajes con ayahuasca, cuando se hacen viajes con hongos, cuando se hacen viajes con LSD o cualquier sustancia. Aquí la música y el trabajo de la musicoterapia lo podemos lograr de una manera más controlada, por decirlo. Entonces, ese es el poder y la potencia que tiene el uso de la música, ¿no? Sí. Y yo nada más quisiera, como cuando tú hablas de que despierta una memoria o una información, es, bueno, para quien escucha música, ¿no? Y le trae un recuerdo, o sea, como no pasa por la conciencia, ¿no? Como le trae un recuerdo, ¿no? Como la abuela, cuando yo bailaba en la infancia o cuando jugábamos con los primos, ¿no? O sea, como no hay un tema que yo esté pensando de manera consciente, sino que lleva a una memoria que está escondida o está guardada en el cuerpo y que, bueno, ni teníamos como consciente de que pudiera salir en el proceso en la musicoterapia Exacto. humanista, ¿no? Sí, yo ahí descubrí personalmente mi propio trabajo, memorias que yo decía, yo no sabía que esto había existido en mi infancia. Y lo que tú dices, no pasa por el pensamiento, ¿no? Es como si adentro de nosotros, como si el detonante fuera la música y adentro de nosotros nuestro inconsciente, nuestra psique, nuestras memorias corporales empiezan a surgir de manera como muy fácil. Y entonces esto abre la conciencia y nos permite avanzar, ¿no? Sí, Y otra cosa que valoro mucho de tu trabajo, que además hay una frase que me gusta, que es, si no es verdadero en el cuerpo, no es verdadero en el intelecto, ¿no? Porque, claro, tú toda esta experiencia la llevas al cuerpo, ¿no? Y yo digo, uno de los trabajos que más recuerdo es el miedo, ¿no? Yo aprendí a trabajar contigo el miedo, que es a través de la vibración, a través de un instrumento musical, y luego esto poder compartirlo con mis consultantes, pero es cómo cuando uno lo lleva al cuerpo y lo vive desde el cuerpo, entonces es real ya en el pensamiento, ya es real en la conciencia, ¿no? Porque si no, como tú dices, ¿no? Yo voy a hablar de mi miedo, pues solamente voy a hablar del miedo, pero no voy a sentir el miedo en el cuerpo, ¿no? sí. Por ejemplo, estas experiencias corporales de emociones, yo digo que son verdaderas, ¿no? Y eso es lo que yo digo, esta es una emoción verdadera. El problema es nuestra mente, que crea sufrimiento en diferentes formas de emoción. Si yo estoy pensando de manera constante en la separación que tuve con alguien y todavía lo sigo pensando, en realidad lo está creando mi mente, ¿sí? Y esto crea sufrimiento. Y ahora en estudios de neurociencias hablan como los sentimientos que nosotros les decimos que están en el cuerpo, en realidad están como detonados, por decirlo así, en la amígdala, uh-huh, están detonados en el hipocampo, están detonados en la cingula anterior, en la íngula anterior. Son estructuras cerebrales, pero que tienen una conexión absolutamente eh, fuerte e intensa con el cuerpo antes de que nosotros lo estemos creando más en el pensamiento, más en corteza frontal, ¿no? Entonces, en realidad, uno puede trabajar las emociones verdaderas conectando con el cuerpo, Ujú. pero uno puede estar recreando sufrimiento toda la vida si estamos conectados en la cabeza y en el pensamiento, pues más que la cabeza. Y entonces yo digo, trabajemos lo que verdaderamente está aquí y ahora en el presente. Esto lo decía Pearl, si lo han dicho cantidad de personas, en el presente, ¿no? Sin evitar lo que sí existe, lo que es verdadero. Y ahí es donde entra la música. Ujú, ujú. Porque entonces, si tú hablas de miedo, y entonces yo te pido a ti, vamos a trabajar tu miedo y trabajamos tu voz, por ejemplo, y le damos recreación a tu miedo con la voz, híjoles, además de que estamos expandiendo la conciencia del miedo, estamos ayudándolo a que expresemos lo que esté ahí como miedo, ¿no?
Y bueno, ahora poniendo el miedo, pero también es el enojo, también es la tristeza, también es el afecto, porque a mí me parece que también a veces nos cuesta trabajo esta Pues vinculación, ¿no? Y darle lugar, darle espacio, como dice o decía tu maestro, ¿no? Darle espacio a esto que estoy sintiendo en lugar de alejarme de esto que estoy sintiendo, porque mucho de lo que hacemos es alejarnos de lo que estamos sintiendo, ¿no? O sea, sentimos tristeza, entonces, a ver, algo para que nos saque de la tristeza, ¿no? Sentimos miedo, no, 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 no tengas miedo, y al contrario, me parece que con tu trabajo es, me quedo en el miedo, me quedo en la tristeza, me quedo en el enojo, le doy un espacio y esto como decías hace ratito, el trabajo de la musicoterapia es entregarle recursos al consultante, ¿no? Y entonces esto, que yo me pueda quedar en el enojo, en la tristeza, en el miedo, en el gozo, incluso en el placer o en las relaciones, o sea, me da el recurso, porque creo que también esto tiene que ver con el trabajo del niño interior, ¿no? Del niño interior, Víctor, ¿no? El niño quizá no tenía esta posibilidad para quedarse con su tristeza o con su miedo o con su enojo, ¿no? Pero como adultos lo podemos hacer ahora. sí, me da gusto que tienes como muy claro, este, bueno, la esencia de mi trabajo, pues, lo veo que lo tienes muy claro y me da mucho gusto que esto suceda. Y lo estás diciendo así muy claramente. Desde que somos niños nos enseñaron a salirnos de las emociones, a evitar los sentimientos. ¿Por qué? Porque incluso a nuestros propios padres les amenazaba que nosotros sintiéramos, no sabían qué hacer con nuestras emociones. Y entonces nos quitaron una parte, si no nos quitaron, la adormecieron, y la adormecimos con lo que yo llamo nuestro ser de protección, ¿no? Conductas que se acomodaron a los valores de la sociedad, de nuestros padres, actuaciones, formas de pensar, adicciones, ujú, haceres de todos los días, ujú, que hicieron que fuéramos aprendiendo una manera de desconectarnos con nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y yo les digo siempre a mis alumnos, y lo digo aquí, la única forma de sanar las heridas es estando con ellas, darle un espacio a estar con ellas, darle una contención a ellas, darle incluso una contención amorosa y compasiva. ¿Y con qué formas? Respiración, arraigo corporal, música, todo esto, para que estemos con estas experiencias que son dolorosas, pero que no es necesario que nos quedemos ahí eternamente, no, tampoco. Necesitamos entrarle al dolor, ujú, estar con el dolor, con la herida, ¿sí? Y atravesarlo para que tomemos decisiones más funcionales en nuestra vida, para que seamos más felices. Pero Oye, si yo no Víctor, trabajo el dolor, no trabajo el miedo, no trabajo el enojo, esto se va a volver recurrente porque necesito trabajar porque soy ser humano. No soy ángel ni arcángel, soy ser humano. Perdón, yo sí. te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué impacto o qué efecto tiene en el ser humano esta desconexión con sus emociones? Porque me parece que es un motivo para poder ingresar a estos terrenos de la musicoterapia humanista o algún elemento artístico, ¿no? O territorio artístico. Porque, ¿cuál es el efecto? Porque a lo mejor las personas que nos están escuchando dirán, bueno, yo no necesito porque me va bien, tuve una infancia feliz o no tengo ningún conflicto en este momento, ¿no? Eh, ¿Qué impacto puede tener esta desconexión emocional en nuestro cotidiano? ¿Cuáles podrían ser como algunas llamadas de atención y que valdría la pena como explorar en estos territorios como la musicoterapia humanista, pues esto que creemos que no aparece en nuestra vida? Sí, mira, lo dice Miriam Muñoz en su libro, ¿no? Y lo dicen otros autores en otros libros. La capacidad de experimentar diferentes emociones nos vuelve seres humanos más completos. Ujú. O sea, no es un mejor ser humano quien solo vive, por ejemplo, el afecto y la alegría, ¿no?
vuelvo a decir los 5 sentimientos básicos: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto, mater. La capacidad de poder experimentar los 5 nos vuelve ser humanos más completos, pero además cada sentimiento nos da elementos importantes. Por Oye, ejemplo, Víctor, espérame, ajá, es que de entrada, si quien nos está escuchando le cuesta trabajo vivir su enojo, por ejemplo, o le cuesta trabajo quedarse un momento en el miedo, o huye de la tristeza, o le cuesta establecer relaciones de afecto, de intimidad, digo, esta sería una oportunidad como para explorar qué hace que me cueste trabajo quedarme en esos lugares, ¿no? Y aprovechar la musicoterapia humanista, para explorarlo, ¿no? sí, pues es que nos cuesta trabajo porque nos amenaza tocar el dolor, nos amenaza tocar ciertas emociones. Por ejemplo, el miedo, la tristeza y el enojo son muy amenazantes. La alegría y el afecto no son tan amenazantes. Pero debo confesar, en el caso de mi casa, tocar la alegría sin una copa no era muy fácil, ¿eh? O sea, no se tocaba mucha alegría. A mí me amenazaba tocar la alegría. Entonces, cada quien tiene sentimientos que son amenazantes. Oye, Pero, Víctor, es que me parece súper interesante porque, claro, o sea, yo digo, no, yo no tengo ningún problema, yo estoy súper bien, pero parece que para expresar la tristeza lo que necesito es tener una copa, ¿no? O necesito tener una cerveza, o necesito. Entonces, a lo mejor ahí explorar qué hace que yo necesite de un sucedáneo, de un sustituto para poder explorar mi alegría, ¿no? Esto, alegría por miedo, tristeza, enojo y estos sentimientos básicos, ¿no? y ahí es donde entra un poco esta teoría de los 4 seres que lamentablemente no creo que podamos ver totalmente aquí, pero el ser que está en la periferia es, a través de nuestras adicciones, evitamos tocar los sentimientos verdaderos. A través de nuestros haceres, a través de la supersocialización o a través del aislamiento o a través, qué sé yo, de comer demasiado o a través incluso hay terapias que nos evitan tocar lo que somos, ¿no? Ujú. Entonces, cualquier forma que nos evite tocar lo que somos, para mí va en contra de la conciencia de lo que yo soy. Oye, Víctor, incluso lo que socialmente está bien visto, porque yo recuerdo que una de mis compulsiones, digo, lo descubrí, una de mis compulsiones, de mis adicciones, era hacer, o sea, hago y hago y hago, y de esa forma me desconecto de lo que puedo estar sintiendo, pero es una compulsión bien vista, reconocida incluso o asociada con el éxito, que lo que hace es desconectarme de lo que yo puedo estar sintiendo, ¿no? O sea, como para que no pensemos que en adicciones solamente es pues las que conocemos, sino ir profundo, ¿no? En esto que una compulsión o una adicción. Y me parece maravilloso lo que estás diciendo, porque, fíjate, el sinónimo de éxito es la persona que económicamente le va muy bien, que tiene mucha fama social, que tiene de alguna manera quizás hasta muchos seguidores en las redes sociales. Pero yo pregunto, ¿qué tan felices son? Mm. ¿Qué tan conectados están? ¿Qué tan buena relación tienen con su familia? ¿Qué tan buena relación tienen con sus compañeros de trabajo? ¿Y qué tan buena relación tienen consigo mismo? Yo ahí cuando miraba, por ejemplo, a algunos compañeros de medicina, yo decía, yo así no quiero ser, porque los veo totalmente conectados en un estilo como de competitividad hacia lo que, quién tiene más la razón, pero nunca los vi conectados como con su corazón, ¿no? Yo decía, eso no quiero ser, prefiero no seguir ese camino y estar más conectado conmigo, porque además, pues, si parte de mi modelo viene de mi infancia, es porque parte de mi modelo viene de esto que yo te decía, Ah. una zona vulnerable, y este ha sido, pues, como parte de la inspiración que yo he tenido en mi vida para crear este modelo. Oye, Víctor, decías que no nos va a dar tiempo ver todas las capas del ser, pero Ajá. una buena noticia es que vas a dar un taller de musicoterapia humanista el próximo 17, 17, 18, 19 y 20 de febrero en el CAE.
Conciencia y Artes Escénicas de Puebla. Entonces, miren, si ustedes están interesados en esto que está compartiendo Víctor, si creen que les puede ser útil, pues inscríbanse, manden un mensaje a Conciencia y Artes Escénicas. Y también aprovecho, Víctor, porque Rosa María Herrero dice que qué lujo de información, ¿no? Que qué lujo de estar escuchándote. También Daisy Decker nos habla desde Bolivia y bueno, te felicita. Y bueno, para ir cerrando, Víctor, es la capa de la protección. Luego, Si la capa de protección es todas estas formas en que tenemos de protegernos para no conectarnos. Luego vendría la capa de algo que yo llamo como un ser oculto destructivo, pero ahora le puse un adjetivo más destructivo, constructivo, porque la destrucción es cuando no sé qué hacer con esta energía. Ahí están las guerras, ahí están los secuestros, ahí está nuestro enojo hacia el otro, ahí está nuestra envidia, ahí están nuestros resentimientos, ahí está la destrucción hacia mí mismo y la destrucción hacia el otro. Y eso se puede manejar energéticamente. Esa es la belleza de trabajar con la energía y con el cuerpo y con la música adecuada para esto, que podemos trabajar con esa capa y entonces quedarnos como más limpios para ya no destruirnos ni destruir al otro. Luego vendría la capa del ser vulnerable, que es una capa de una intimidad profunda, es una capa muy bella donde viven nuestras heridas, donde está nuestra tristeza, donde está nuestro abandono, nuestra soledad, donde están nuestros miedos, donde están esta sensación de no ser querido, nuestras etcétera, vergüenzas. nuestra vergüenza, sí, exactamente. Y esa capa hay que aprender a estar con ellas, porque si estuviéramos, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿quieren tener una buena relación? Métanse en esa capa y creen una relación con su pareja, con quien sea, desde ese lugar. Y luego viene la capa del ser esencial, donde están nuestras partes más bellas, nuestra creatividad, nuestro amor, la compasión, las experiencias de contentamiento, las experiencias profundas y reales de paz. Y todos estos cuatro seres están como viviendo en nuestras vidas por todo lado, pero el ser de protección, vivimos muchísimo tiempo en el ser de protección desconectados. Oye, Víctor, y mi experiencia en tu trabajo ha sido esta metáfora de la cebolla, de Pearls, ¿no? O sea, como parece que los trabajos en los que tú acompañas es ir pelando poco a poco estas capas, ¿no? La capa de protección, es entrar y profundizar en esta capa del ser destructivo y constructivo, ¿no? También para conectar con el ser vulnerable. Y a mí me parece que ese es tu trabajo, ¿no? Por eso yo digo, sí, acompañado de la música y como dices, ¿no? En cada una de estas capas, con cada uno de estos trabajos, tú muy intuitivamente vas proponiendo una música que eso potencialice estas sensaciones, estas emociones que aparecen en cada una de estas capas y hace un trabajo profundo, cuidadoso, lindo, muy espiritual y bueno, pues un placer, de verdad ser tu alumno, Víctor, un placer que hayas engendrado este proyecto y lo hayas compartido con el mundo. Y bueno, pues para las personas que estén interesadas, que vean, ¿no? Como para quien me pregunta qué es la musicoterapia, no crea que solamente es escuchar música y tocar un instrumento. De verdad que es un trabajo bien profundo, es atravesar estas capas del ser con Víctor, que además, bueno, tú tienes un instituto, Víctor, y que te dedicas a hacer la maestría o la especialización en musicoterapia humanista. Eh, pues cuéntanos un poquito de esto para irnos despidiendo y a ver si hay otros mensajes por acá. Pues mira, sí, ya son muchísimos años. Tenemos, no sé, como unas 25 generaciones de especialistas en musicoterapia. Tenemos dos generaciones de graduados de maestría en musicoterapia humanista y tenemos otras como 15 de máster. Y estamos en la Ciudad de México y bueno, por supuesto estamos también dando en línea todo esto o como un poco compartido en línea con Zoom, pero estamos en el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista. Ahí estamos, nos pueden buscar si algún día necesitan, pero yo quisiera invitarlos, si están interesados en esto, pues que asistan a este módulo que voy a dar ahora en Puebla. Va a ser profundo, va a ser fuerte, sí, les quiero decir, si no andan
muy, muchas ganas de descubrirse, no le entren si quieren realmente entrarle y si quieren entrarle a su verdad y a lo que son, si están en conflictos ahorita importantes, métanse ahí. Bien, del 17 al 20 de febrero en el CAE, Conciencia y Artes Escénicas de Puebla. Daisy Becker nos pide que haya proyectos virtuales de esto que estamos hablando. Wona Manzano nos saluda a los dos. Víctor, Karina nos dice, Víctor es un gran maestro y sobre todo un excelente ser humano. Te adoro, Víctor, ya nos veremos. Pues mira, gente aquí reconociendo tu trabajo, Víctor. Sí, Muy contento también yo de estar aquí, agradecido también por que el CAE me haya dado este privilegio y bueno, pues compartir esto con las demás personas para que, bueno, profundicemos, ¿no? Como tú dices, ¿no? Si estoy en un conflicto, si estoy en una bronca, si creo que puedo ir profundo, aprovechen esta oportunidad. Musicoterapia humanista en el CAE del 17 al 20 de febrero con el gran maestro Víctor Muñoz Polit. Pues gracias por muchas tu tiempo, gracias, Víctor. muchas gracias. Ha sido de verdad me encantó tu entrevista, ¿eh? Me encantó. Te voy a pedir que me ayudes en Es que a otros mí lados. me gusta tu trabajo y entonces por eso es que le sé. Sí, Gracias, Víctor. sí, muchas Nos gracias a vemos. todos. Hasta luego.